de vino, la degustación se convierte en el mejor aliado de cualquier consumidor. El disfrute del vino no solo depende del vino que se pone en la copa, sino de la manera en la cual somos capaces de descubrir e identificar todas las cualidades y defectos que tiene este mismo vino. Lo primero que uno debe hacer con el vino es observar el color del vino. No solo el color del vino, sino, pues para mí lo que más me parece importante es cuando uno hace una degustación a ciegas, la cata del vino es empezar a buscar cuál es la información del vino que me está diciendo su lugar de proveniencia, de origen, su lugar de origen, la edad del vino, la calidad del vino, la profundidad del color, la extracción que se ha hecho tanto de los taninos como del color, o en los vinos blancos, la oxidación que han tenido estos. Entonces, lo primero que uno debe hacer es tomar la copa de vino y observar la viscosidad de este. La viscosidad se observa cuando al agitar la copa, uno puede mirar lo que llaman las piernas o las lágrimas del vino, que son exactamente, pues es literalmente eso, es la caída del vino cuando se ha agitado y baja otra vez a su posición inicial. La viscosidad nos está hablando de la cantidad de alcohol que tiene el vino. Una vez mirada la viscosidad se puede observar la profundidad desde la parte superior del vino para mirar qué tan denso es. Y ya luego se miran las tonalidades y los matices de este. Entonces, cuando uno tiene un tipo de copa como esta copa que es de degustación, en la que puedes acostar el vino, pues, por decirlo de alguna manera, es mirar el aro o el círculo exterior del color, qué tonalidades tiene. Por ejemplo, en el vino que tenemos hoy, uno observa que hay ciertas tonalidades violetas, hacia el interior es un color rubí muy intenso, y ya luego es el rojo pues tradicional, que uno dice rojo vino tinto. A continuación, entonces uno habla de la nariz del vino, que es una manera de decir vamos a oler el vino. Entonces, en la nariz del vino hay 4 etapas. La primera es cuando a uno le sirven el vino en la copa, uno debe de dejar la copa sin movimiento, tomar la copa, acercarla con un movimiento muy leve y olerla. La olfacción se puede hacer de 2 maneras, de una manera intensa, que de hecho no importa que haga ruido porque tiene que oler, entonces no está mal visto que uno haga una respiración profunda, ¿cierto? Delicadamente pero profunda. Entonces, o uno puede hacer una olfacción como hacen los perros o los animales, que es una olfacción por etapas. Entonces uno lo que hace es hacer eso. Obviamente que eso uno no lo hace pues en un restaurante o lo hace de una manera muy sutil, ¿cierto? Por respeto del protocolo, pero cuando uno hace una degustación de análisis de un vino, es muy normal que dependiendo de cómo nosotros mismos nos adaptamos a la manera de oler, hacer o una respiración profunda o una respiración por etapas. Entonces la primera nariz del vino es así, sin agitación, donde uno percibe los olores más volátiles. La segunda nariz del vino es una agitación en la cual uno no está quebrando la superficie del vino, sino que es una agitación muy lenta. Y se vuelve a oler el vino. Ya la tercera es una agitación mucho más violenta, pues que uno puede decirlo de esa manera, en la cual uno ya se está liberando todas las moléculas químicas del vino. Entonces ya uno agita, dependiendo de qué tan reductor o oxidativo es el vino, agitación exagerada. Si no lo quiere hacer en la mano, lo hace en la mesa, pues eso no es ningún problema. Pero airear bien el vino, ¿cierto? Introducir oxígeno a este. Olfacción directa. Y ya luego, cuando uno termina de tomarse el vino, la copa vacía también entrega cierta información, que son los aromas más fijos. O sea, que químicamente estas moléculas están más emprisionadas en el líquido que las otras moléculas que se llaman más volátiles. A catar un vino, uno no puede pensar que uno va a llegar pues a describir el vino totalmente, o sea, que vas a decir, ah no, es que huele a grosellas negras, a trufa blanca, con aromas de madera y etc. Eso no lo logra uno cuando uno no ha identificado olores separadamente. Entonces lo que uno tiene que hacer es, como decía en el artículo, ser muy consciente
desde que te levantas y hasta que te acostas, de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿cierto? Porque hay una riqueza en el diario vivir a la cual no somos conscientes. El hacerse consciente de los olores te va a empezar a permitir identificar una serie de olores que antes no estás acostumbrado a darle un nombre ni a sentir. Entonces esa es la primera etapa. Y hablar de aromas generales por grupos aromáticos. Entonces uno habla de aromas frutales, florales, especiados, de condimentos, de maderas, empiriomáticos, balsámicos, amílicos, ¿cierto? Son diferentes familias aromáticas. Y ya luego es como la exploración que cada ser humano hace de su percepción olfativa. El gusto es algo que como seres humanos tampoco hemos tenido la claridad de cómo percibimos. Entonces, por eso la importancia de entender cómo el organismo funciona. Mucha gente dice, esto me sabe a fresa. Esa es una expresión del ser humano, pero es una expresión que maneja una cierta información equivocada. Porque los sabores, o lo que llamamos sabores, están compuestos de, o sea, el gusto en general está compuesto de los sabores elementales, de los olfatos, pues de los aromas que se perciben en la boca y de las sensaciones térmicas y táctiles. Entonces, cuando nosotros hablamos del gusto, están los sabores elementales que se perciben en la lengua gracias a las papilas gustativas, que son el dulce en la punta de la lengua, el ácido y el salado en los laterales, el ácido en los laterales más externos, el salado en los laterales más anteriores, el amargo al final de la boca. Esto ha sido una manera de explicarle a la gente dónde se concentra mayor percepción del sabor, pero finalmente, en las últimas investigaciones científicas que han aparecido, todos los sabores se perciben en la lengua. Lo que pasa es que hay situaciones más puntuales de una percepción. Entonces, simplemente pensar que el dulce es en la punta de la lengua, ácidos y salados en los laterales y el amargo en el final, en la parte anterior de la lengua, es una manera de ubicar las sensaciones, ¿cierto? Y ya luego está los sabores por los aromas que se perciben gracias a la conexión que hay entre la boca y la nariz, ¿cierto? Lo que permite que los aromas por la temperatura del cuerpo humano se volatilicen, lleguen a la nariz, a las fosas nasales, a la parte más superior y ya le envíen la información al cerebro. ¿Cuáles son las etapas de la degustación en la boca? Entonces está el ataque, el medio de la boca y la final de la boca. El ataque es la percepción inicial que tenemos de cualquier tipo de vino, ya sea un vino espumoso, un vino que no tenga nada de gas carbónico, ya sea blanco o tinto. En el medio de la boca se percibe no solo los sabores, ¿cierto? El equilibrio de ácido, amargo, dulce, alcohólico, sino también la sensación de los taninos, que son encargados de la parte astringente. Entonces uno ya habla de un vino que tiene gran volumen o un vino que es flaco, débil, ¿cierto? Por la impresión tánica que tenemos en la boca. Y ya luego está la final, que es la percepción que tenemos cuando se ha ingerido el vino. Entonces, todo este análisis puede hacerse de una manera consciente o puede hacerse simplemente de una manera de disfrute. Finalmente el cuerpo está percibiendo todas las emociones. Pero cuando se hace consciente, entonces uno puede hacer un ejercicio que es un poco complicado, que uno puede ensayar primero con agua, que es uno toma un pequeño trago de vino, y lo que está haciendo uno es introducir oxígeno al vino para liberar los aromas. Entonces es un ejercicio de respiración hacia adentro, pero con el vino adentro. Y ya luego está el final de la boca, que es cómo los aromas perciben y qué tanto persisten en la boca, cuántos segundos, que es lo que llaman caudales o caudalie pues en francés, y es cuántos segundos puedo contar yo al momento de ingerir el vino en los que sigo sintiendo sabores y percibiendo los taninos y la intensidad del vino.